Perfecto. Gracias, muy amable. Dice, propiedades de un sistema. Gracias. Propiedades de un sistema. Dice, cualquier característica de un sistema se llama propiedad. Ok. Dice, un segundo, por favor. Está ingresando un compañero. Tenemos compañeros que están ingresando. Listo. Dice, algunas propiedades, algunas propiedades que ustedes conocen, la presión, la temperatura, el volumen, la masa, así sucesivamente. Quiere decir que de ahora en adelante usted ya no dicen, tiene una presión, no que dice, esta tiene tantas propiedades. O sea, de ahora en adelante cuando hablen de termodinámica, hablen de propiedades. O sea, tenemos dos propiedades, la temperatura y la presión. Eso se llama propiedad. Dice, las propiedades pueden ser de dos maneras. Pueden ser las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Dice, las propiedades intensivas son las que son independientes de la masa de un sistema, como por ejemplo la temperatura, la presión y la densidad. Y las propiedades extensivas son aquellas cuyos valores dependen del tamaño o la extensión del sistema, o sea, la masa total. Un segundo, por favor. Vamos a ponerle en mute. Ok. Dice, fíjense, esto es importante, por favor. Dice, las propiedades intensivas son independientes de la masa y las propiedades extensivas son dependientes de la masa. Por ejemplo, aquí dice la temperatura y la presión y aquí dice la masa total y el volumen total. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes vienen, ustedes pueden tener un recipiente así de pequeñito, estamos con una cantidad de masa aquí, por decir algo, y pueden tener un recipiente así de grande, con una cantidad bien grande de masa, pero tenerlo esto a 100 grados centígrados, por decir algo, y tener esto a 100 grados centígrados. Mire, los dos tienen igual temperatura, pero diferente masa. O yo podría tener esto a una presión de, qué sé yo, alguna presión P1, por decir algo, y acá tener una presión P2, y los dos tenerlo a la misma presión independiente de la masa. ¿Qué quiere decir? Que las propiedades intensivas no dependen de la masa. Yo puedo, y aquí prueba ello, la temperatura, por ejemplo, no depende de la masa. Tengo diferente masa e igual temperatura. Tengo igual masa y diferente presión. O puedo tener las diferentes masas y diferentes temperaturas o diferentes presiones. Entonces, acuérdense, las propiedades intensivas son independientes de la masa, o sea, no dependen de la masa. Y las propiedades extensivas son las que dependen de la masa, son la masa total y el volumen total. Luego ahí lo tenemos, ¿verdad? O sea, dependen de la masa. Un segundo, tenemos un compañero ingresado. Ok, listo. Entonces, acuérdense de eso, por favor, porque son preguntas que vamos a ocupar cuando veamos más adelante algunas características de las sustancias que vamos a estar trabajando. Dice también, las propiedades intensivas por unidad de masa se llaman propiedades específicas. Algunos ejemplos de esto tenemos el volumen sobre el volumen específico, que es el volumen dividido la masa. Yo le explicaba esto es importante, por favor, ¿verdad? Esto es importante, lo que se llama propiedades específicas. ¿Por qué es eso? Nuevamente, yo les decía, pregunta de examen podría ser, por lo menos mía, ¿verdad? Les decía yo, si yo tengo que el ejercicio que les hice ahí anteriormente, les dije yo, tengo este volumen bien grande y tengo este volumen bien pequeño. ¿Cuál de los dos absorbe más energía? Entonces, ustedes lo que me tienen que decir, ingeniero, no lo podemos saber solo con el volumen. Un segundo, que hay dos personas. Ok, ya entró. Entonces yo le diría, ingeniero, ¿cuál de estos dos va a absorber más energía? Entonces usted me dice, ingeniero, no es posible hacerlo solamente con el volumen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar el volumen por unidad de masa. ¿Por qué? Porque si solo tengo una molécula de aire, la energía solo la va a absorber esta molécula de aire. Pero si yo tengo varias moléculas acá, quiere decir que lo va a absorber más cantidad de energía. Entonces, yo necesito una propiedad específica. ¿Qué quiere decir? Que estas son las que más sí tenemos que utilizar, propiedades específicas. O sea, ¿qué quiere decir? Divididos por la masa. Eso es lo que quiere decir. Estamos, de ahora en adelante, por favor, utilicemos las propiedades específicas. Son más importantes que como tal. Por ejemplo, prueba de ello es lo siguiente. Estamos, nuevamente, si yo les digo, ingeniero, la pregunta sería esto, un aire acondicionado. Pongo el aire acondicionado porque no han visto ciclos de potencia, pero más adelante cuando yo les diría, ingeniero, ¿qué es más eficiente? Tener un aire acondicionado de 10.000 BTU, estamos,
o tener uno de 5.000 BTU, por decir alguna tontera, 5.000 BTU. Entonces usted tiene que decir, mire, lo que pasa es que esto es calor, pero si a través de esto solo paso una libra masa, fíjense, ¿qué va a pasar? Que aquí voy a tener 10.000 BTU sobre libra masa, pero si aquí paso 2 libra masa, voy a tener la misma energía que tengo esto de acá. ¿Por qué? Porque estoy pasando mayor cantidad de masa sobre este y este menor cantidad de masa. ¿Qué necesito saber? Miren, el volumen específico. Necesito saber el volumen dividido la masa. Por eso es importante el volumen específico. Es saber de ese volumen cuánta masa hay dentro de ese volumen. Ojo con eso, ¿verdad? Los volúmenes específicos son importantes. Porque yo puedo decir, nuevamente, yo puedo decirle, mire, tengo 10.000 BTU, ¿lo quiere eso? Bueno, tengo que saber cuánto es el flujo que pasa a través de él. Y lo que pasa el flujo, lo multiplico y digo, bueno, entonces quiere que en una hora voy a tener tanta cantidad de energía, mientras que en el otro, que es más pequeño, tengo mayor cantidad de flujo de masa, entonces por lo tanto voy a tener más energía. Entonces no es importante solamente ver como tal la unidad, sino que verla en propiedad específica. ¿Estamos? Porque eso es lo que voy a ver. Estamos, propiedad específica. No sé si queda claro esto, por favor, que quede bien claro. ¿Tienen alguna duda? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Me Señor, quedo, señor. es que dice, ahí el libro dice que la densidad es una propiedad intensiva, pero la densidad que no es masa por unidad de volumen. Sí, ellos la toman como propiedad intensiva porque no la toman como propiedad específica. No la dividen entre la masa. Aquí Ah, arriba, perfecto. mire, aquí arriba, por ejemplo, aquí dice, si usted se fija acá, dice, toman en cuenta la densidad como esa. Pero lo está tomando como densidad sin tomarla en función de esto. Es como que diéramos el volumen. Pero aquí lo vuelve el volumen, lo vuelve en unidades de masa porque lo vuelve volumen específico. Yo cuando tomo las propiedades independientes, oiga bien, cuando tomo las propiedades que son intensivas, la que tomo es la temperatura y la presión, porque esta puede cambiar un poco con la temperatura. Puede cambiar un poco. Puede cambiar un poco. Yo no sé por qué la ponen aquí como tal. Yo estas dos condiciones siempre las tomo. La densidad no la tomo para resolver problemas de examen. Porque va a cambiar un poco con la temperatura. Gracias. O sea, no es que quiero decir que el libro está malo, porque no puedo decir eso, ¿verdad? Pero yo tomo esta y tomo esta. Esta tengo mis reservas, pero por mucho que digan ahí, la toman como propiedad extensiva. Ahora sí, las otras sí, ¿verdad? Que es la masa total la que vamos a tener, el volumen total. ¿Alguna otra pregunta? Esto sí la entendieron bien, ¿verdad? Esto, Ojo con eso, porque son preguntas de examen, no como tal, sino que como ingenieros tienen que saber. Es como que yo les diga, miren, tengo una fábrica y esta fábrica puede producir 100 zapatos diarios, pero yo solo puedo comprar 50 suelas diarias. Entonces quiere decir que al final, aunque la máquina esté buena, usted lo que produce son 50. ¿Por qué? Porque la ineficiencia no está en la máquina. La ineficiencia está en lo que está entrando a la máquina para producir. Entonces lo mismo tenemos acá. Si el flujo másico es escaso, quiere decir que la energía que va a salir es escasa. Entonces el problema no es del sistema, el problema es de la masa que está entrando. Entonces por eso es necesario saber el volumen específico. No como el volumen como tal. No es importante decir, mire, el volumen es tanto, sí, pero quiero saber cuánta masa hay dentro de ese volumen. O sea, quiero saber mi volumen específico. Entonces dice, por ejemplo, la densidad del agua, por ejemplo, en un vaso es la misma en cualquier punto, es lo que toman ellos, ¿verdad? Por ejemplo, este es lo que estaba diciendo ahí arriba, lo toman como constante, pero si yo caliento un poquito de acá va a haber alguna pequeña variación. Prueba de ello es que en la parte de atrás hay una tabla y en la tabla la densidad está variando con función del tiempo. Pero bueno, listo. ¿Alguna pregunta que tenga más? Ok, entonces tenemos la densidad y densidad relativa. La densidad se define la masa por unidad de volumen. Esto es lo que tienen ustedes, la densidad. La masa dividido el volumen que nosotros vamos a tener aquí. Y el recíproco de ellos es este. El que más vamos a usar, por favor, es este que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? El volumen dividido la masa. Ojo con este, por favor. Esto sí lo vamos a usar bastante. El volumen específico. Tengámoslo en cuenta, por favor. Eso es, para mí son preguntas de examen.
porque sí es importante, como les digo, saber eso. Si estamos transfiriendo energía, es como, no, ¿quién de ustedes ha llevado máquinas de combustión interna, por decir algo? Nadie. Ok, nosotros tenemos en un carro, lo que tenemos es un pistón, y en ese pistón lo que entra es una cantidad de aire y entra una cantidad de combustible. Entonces, por ejemplo, la proporción es de 20-1. ¿Qué quiere decir? Que va a entrar una cierta cantidad de combustible por 20 cantidad de lo que vamos a tener de aire. Si esta cantidad varía, quiere decir que se vuelve ineficiente. ¿Por qué? Porque yo necesito una cierta cantidad de masa. Entonces digo yo, bueno, supóngase que yo me voy a trabajar en mi carro y me voy a una montaña. ¿Qué pasa? El volumen es el mismo, miren, el volumen es el mismo. Estamos. O me voy al nivel del mar, por ejemplo. Si me voy al nivel del mar, las moléculas de aire están bien separadas cuando está caliente. Entonces, ¿qué pasa? Exacto, entra lo mismo, pero la cantidad de aire que entra es menor. ¿Por qué? Porque el aire está más disperso. Entonces, por eso es que al nivel del mar voy a consumir más combustible que esté en una montaña. En una montaña consumo menos combustible. ¿Por qué? Porque al haber el mismo volumen en el pistón, pero tengo diferente cantidad de masa. Entonces, busco la eficiencia. Por eso es que no sé si han oído hablar del turbo. El turbo, ¿qué es lo que hace? Comprime el aire. El aire que está disperso lo mete en un turbo, lo calienta, lo condensa, lo compacta y lo manda al pistón. Y eso vuelve más eficiente. Por eso es que es más eficiente ese carro. Entonces, nuevamente, este es el que vamos a estar utilizando nosotros que tenemos ahí. Después dice, algunas veces la densidad de una sustancia se da como una densidad relativa de una sustancia bien conocida, y a esto se le llama gravedad específica o densidad relativa. Esto creo que lo vieron. ¿Quién lo vio quién llevó mecánica de fluidos? Tuvieron que haberlo visto esto, mecánica de fluidos. Creo que la clase necesita llevar mecánica de fluidos. Pero la densidad relativa es esto. La densidad relativa, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en inglés esto que se llama specific gravity o densidad relativa. Cualquiera de eso puede encontrar. DR aquí. Y DR dice que es la densidad del agua, la densidad de la sustancia dividido la densidad del agua. Entonces, o el peso específico de la sustancia dividido el peso específico del agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, dice, la densidad relativa del agua es 1. Quiere decir que este valor está aquí. ¿Por qué? Porque si yo tengo agua y lo multiplico por acá, quiere decir que la sustancia que yo estoy trabajando es agua. Si, por ejemplo, el alcohol, miren, el alcohol es 0.79, que quiere decir que el alcohol es 3.79 menos pesado que el agua. Un segundo, por favor, un segundo. Entonces, la densidad relativa lo único que hace es una relación de la sustancia con que estoy trabajando y la sustancia del agua. ¿Estamos? Esto básicamente casi no se usa, pero por ahí tengámoslo en cuenta cuando veamos algún ejercicio. Y el peso específico que se define como la densidad multiplicado la gravedad. ¿Estamos? Ok, estado y equilibrio. Aquí, ojo, pónganle ojo a esto nuevamente. Vamos, dice lo siguiente: un estado específico, todas las propiedades de un sistema tienen valores fijos y si cambia el valor de una propiedad, el estado cambia a otro diferente. Ya lo voy a explicar esto. Lo voy a explicar de esta manera. Supónganse que ustedes vienen, lo voy a explicar acá. Supónganse que ustedes vienen y tienen agua acá. Supónganse que ustedes vienen y llenan esto de agua. Llenan esto de agua. Entonces, y lo ponen a calentar. Y vengo yo y les digo, bueno, ingeniero, vamos a abrir acá. Supongamos que esto estuviera abierto. Vamos a poner. Entonces viene y dice, mire, ingeniero, tomé la presión aquí y mi presión es 1, por decir algo. Y mi temperatura aquí es 1. Y mi masa que tengo es la masa 1. ¿Estamos? Y todo esto. Entonces vengo yo y les digo yo, ingeniero, volvemos, vamos a quitar esto. Ahorita no tenemos fuente de calor. Y tomamos el tiempo T1. Y digo yo, vamos a tomar el tiempo T1. O sea, en el T1 yo tomo la presión y tengo T1,
tomo la temperatura, tengo T1, mido a la masa, tengo M1, mido el volumen y tengo volumen 1 y así sucesivamente. Ok, y me voy y regreso 10 minutos después y voy a ver qué pasa cuando 10 minutos después. O sea, yo estaba aquí en este estado y voy acá a esto y digo yo, tomo la presión y sigue igual. Tomo la temperatura y sigue igual. Tomo el volumen, sigue igual. Tomo la masa y sigue igual. Entonces digo yo, aquí no ha habido un cambio de estado. ¿Por qué no ha habido un estado? Porque todas sus propiedades permanecen constantes. Entonces, cuando un estado se va a definir por todas las propiedades que yo tengo. Un estado se define por todas estas propiedades que yo tengo. Entonces usted viene y dice, mire, aquí hay agua, esta agua está a tanta presión, está a tanta temperatura, hay tanto volumen y hay tanta masa y así sucede. Todas estas propiedades me definen un estado termodinámico. Ustedes pueden decir, hay agua a tanta presión y a tanto esto. Supongamos que nosotros nos vamos y decimos, ahora sí, le vamos a poner una fuente de calor. Le vamos a poner una fuente de calor. Un segundo, le vamos a poner esto y vamos a poner una fuente de calor. Entonces venimos yo y le pongo una fuente de calor. Va, y me voy. Este es el tiempo 2. Y me voy 15 minutos después y regreso. Y ustedes dicen, mire, 15 minutos después regresa, la temperatura sigue igual, la presión sigue igual, ingeniero, no ha cambiado, porque es agua la que hay. La masa sigue siendo la misma, no hay ningún problema. El volumen sigue siendo lo mismo, pero ¿sabe qué? La temperatura cambió. Ya la temperatura no es T1, sino es T2. Entonces usted me dice, como una propiedad, al menos una propiedad cambió, ya no es el mismo estado donde yo estaba, sino que ahora tengo un estado 2, o un estado 3. ¿Por qué? Porque ahora ya cambió una de las propiedades. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de un estado termodinámico, quiere decir que tenemos un sinnúmero de propiedades y eso me define un estado termodinámico. Si todas las propiedades permanecen constantes en el tiempo, sigue en el mismo estado termodinámico. Si al menos una propiedad cambia, no importa cuánto, ya ha habido un cambio de estado, ya no estamos en el mismo estado. Entonces, para que exista un cambio de estado, debe de cambiar una o más propiedades, no importa. Supónganse que aquí ustedes tomaron la temperatura y era 15 grados centígrados y cuando regresaron era 15.5. No importa, estas son diferentes temperaturas, por lo tanto, ya no es el mismo estado, ahora ha cambiado de estado termodinámico. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de un estado, por favor, cuando hablemos de un estado, quiere decir que estamos hablando de todas las propiedades que él tiene, todas las propiedades que él tiene. Si las propiedades permanecen constantes en el tiempo, el estado no ha cambiado. Si una o todas o al menos una cambia, no importa cuál es, con solo que una cambie, automáticamente ha habido un cambio de estado. Y a esto que siguió se le llama, de ahora en adelante, lo vamos a llamar proceso. Proceso lo vamos a llamar. ¿Estamos? Para que exista un proceso debe haber un cambio de estado. Entonces, nuevamente, fíjense, aquí palabras importantes. Cuando hablamos, yo le digo, ingeniero, ¿en qué estado termodinámico está eso? Miren, aquí está esta presión, temperatura, volumen, Y le digo, 15 minutos, 2 minutos después regresé. Ingeniero, ¿ha cambiado alguna propiedad? No. Entonces usted me dice, sigue en el mismo estado en que estaba anteriormente, porque no ha cambiado. Regresamos 15 minutos después y cambió una en la propiedad. Entonces me dice, ingeniero, ha habido un cambio de estado. ¿Por qué ha habido un cambio de estado? Porque antes estaba toda la propiedad y estaba 15 y ahora está 15.5. Y como ha habido un estado, ha habido lo que se llama un proceso. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de cambiar de este punto de aquí a este punto de acá. Es como cuando usted convierte agua a vapor. Lo que está siguiendo es un proceso, dándole energía al agua para que se convierta en vapor. Entonces, de ahora en adelante, por favor, cuando hablemos de estado, estamos hablando de todas las propiedades que estamos teniendo ahí. Y si las propiedades permanecen constantes, no hay cambio de estado.
Y si alguna propiedad cambia, una o más propiedades cambia, ha habido un cambio de estado. Entonces dice lo siguiente, dice, perdón, lo hubiéramos hecho más de acá arriba. Dice, aquí, el sistema, vamos a, hay que considerar un sistema que no experimenta ningún cambio. En esta circunstancia, todas las propiedades se pueden medir o calcular en el sistema, lo cual da un conjunto de propiedades que describe por completo la condición o el estado. O sea, todas las propiedades que vamos a tener va a definir mi estado termodinámico. En un estado específico, todas las propiedades del sistema tienen valores fijos, o sea, no se mueven. Si se cambia un valor de una propiedad, el estado ha cambiado a otro diferente y se muestra un sistema de dos estados. ¿Estamos? Ojo con eso. Entonces quiere decir que de ahora en adelante, si yo le digo qué estado está, entonces usted me dice no ha cambiado, está en un estado de equilibrio. O sea, no ha cambiado ninguna propiedad. Si cambia una, ha habido un cambio de estado, ingeniero, y por lo tanto no hay un equilibrio. ¿Estamos? Y a eso le vamos a llamar más adelante proceso. Entonces, acuérdense la palabra, cuando hablamos de estado, estamos hablando de todas las condiciones que tiene este sistema que estamos analizando. Y equilibrio significa que no hay cambio en ninguna de las propiedades. Si eso permanece, es equilibrio. Estamos, la termodinámica trata con estados de equilibrio. Nosotros no podemos, supónganse que ustedes vienen, en la termodinámica, lo que vamos a ver ahora en adelante son estados en equilibrio. ¿Por qué? Porque son los estados donde no hay mucha pérdida de energía. Lo vamos a decir de esta manera. Fíjense acá, por favor. Miren, supónganse que ustedes tienen este recipiente. Y miren, tienen la masa, 2 kilogramos, tienen la temperatura y tienen el volumen específico. Si esto lo está sujeto acá y lo suelto, ¿qué va a pasar? Miren, tienen la misma masa. Miren, la misma masa lo tienen, no hay ningún problema. La misma temperatura tienen los dos. Pero ¿qué pasa con el volumen? Ya cambió. Entonces usted me dice, aquí hay un estado termodinámico 1 y aquí hay otro estado termodinámico. ¿Por qué? Porque una propiedad de ellas cambió. ¿Estamos? Ahora bien, nosotros lo que queremos son procesos en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que en vez de soltar esto de un solo, lo que vamos a hacer es cambiándolo poco a poco. No porque va a cambiar la masa, sino porque vamos a ver que influye la temperatura. Entonces, básicamente los estados que nosotros vamos a ver son estados en equilibrio, que quiere decir que van a permanecer constantes. Ya lo vamos a explicar más adelante por qué. Estamos cuando veamos los sistemas. Dice, un sistema que esté en equilibrio térmico, se llama si toda la temperatura que muestra él permanece constante, si tiene la misma temperatura. Estamos. Cuando hablemos de sistemas en equilibrio térmico, significa que la temperatura es constante. Equilibrio mecánico significa que la presión es constante. ¿Estamos? Si damos equilibrio químico, quiere decir que la composición química permanece invariable en el tiempo. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando hablemos sistemas en equilibrio, lo que estamos diciendo, las propiedades no están cambiando. Ojo con eso. Estamos. Ya lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios de examen. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ok. De ahora en adelante, fíjense, aquí también pónganle ojo a esto. Vamos a hablar ahora de fases. Dice, si un sistema hay dos fases, si en un sistema hay dos fases, se encuentra en la fase de equilibrio cuando la masa de cada fase alcanza el nivel de equilibrio y permanece constante. De ahora en adelante, nosotros vamos a trabajar con dos fases. Vamos a trabajar la fase líquida y la fase vapor. Vamos a trabajar con vapor y vamos a trabajar con líquido. Entonces vamos a decir que vamos a tener dos fases, fase líquida o fase vapor. Esos son los dos sistemas que vamos a estar trabajando. Entonces, de ahora en adelante dice que las fases están en equilibrio cuando las dos se encuentran en el equilibrio entre ellas. Y lo vamos a ver más adelante con los ejercicios. Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar de fases, fase líquida y fase vapor. Esto, ojo, por favor. Esta era una pregunta de examen, por lo que yo siempre ponía. Estamos, pregunta de examen. Y fíjense esto, por favor. Dice, el número de propiedades requeridas para fijar un estado en un sistema se determina mediante el postulado de estado. Ojo a esto, por favor. Dice, lo voy a subrayar aquí. Dice esto. Dice, el estado de un sistema compresible simple, ¿qué quiere decir? Compresible es usar un gas. ¿Estamos? Los líquidos son incompresibles. En un estado de un sistema compresible simple,
se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Vamos, mucho ojo con eso. En primer lugar, compresible, solo los gases son compresibles, los líquidos no. Entonces dice, en un sistema simple, compresible, se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. ¿Qué quiere decir? Que bien es la presión, la temperatura, ¿estamos? ¿Por qué? Porque ambas son propiedades intensivas y son independientes. Yo puedo tener un recipiente acá, los dos a igual presión, ¿estamos? Los dos a igual presión, pero temperaturas distintas. O yo puedo tener esos dos recipientes a temperaturas iguales y a presiones distintas. O puedo tener estos dos recipientes a las presiones distintas y temperaturas distintas. Entonces, dice de ahora en adelante, por favor, dice que cuando los sistemas son compresibles simples, necesitamos al menos dos propiedades intensivas independientes. Intensiva significa independiente de la masa. Independiente significa que una no depende de la otra. O sea, yo puedo tener diferentes presiones a diferentes temperaturas. Entonces dice, el postulado de estado requiere dos propiedades especificadas, sean independientes para fijar el estado, y son independientes si una de ellas puede variar mientras la otra permanece constante. Ojo con eso, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ok. Todo eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos los procesos. Ok, ojo con esto también, ¿verdad? Dice, cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema es un proceso, lo que ya vimos anteriormente. Y la serie de estados por las que pasa un sistema durante este proceso es una trayectoria del proceso. Ya lo voy a explicar todo eso. Para describir completamente un proceso se debe explicar su estado inicial y final, así como la trayectoria que se sigue alrededor. Lo voy a explicar acá. Yo en un examen, donde hay un pedazo, estoy viendo donde hay, la próxima vamos a tener una pantalla. Ya. Ok, vamos a explicar. Yo en un examen, en el aula, saqué a todos mis alumnos de la clase, después de explicar todo el proceso y todo lo que tenemos acá, los saqué a todos los alumnos y puse una silla. Les dije, aquí está una silla, estamos, y los saqué a todos los alumnos. Luego los regresé y la silla estaba acá. Estamos. Y esto es la distancia. Yo tenía la distancia y tengo una fuerza. Yo dije fuerza. Entonces les pedí que me calcularan el trabajo. Y sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, un segundo, por favor. Yo les dije a mis alumnos lo siguiente. Les dije, bueno, después de explicar todo el proceso que tenemos ahí, les dije, bueno, quiero que me calculen el trabajo. ¿Cómo calcularíamos el trabajo? Yo les di la distancia y les di la fuerza. Supongamos que yo les dijera, aquí la fuerza es de 5 newton, estamos, y la distancia que está aquí 3 metros. Yo les dije ahí, les dije 3 metros, la silla, aquí está la silla, saqué a todos mis alumnos, estamos, los volví a entrar y la silla está desplazada 3 metros y la fuerza que apliqué fue 5 newton. Entonces la pregunta de examen fue, calcúlenme el trabajo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo haríamos para calcular el trabajo? ¿Creen ustedes? Necesitaría conocer la dirección de la fuerza. Por ahí vamos, por ahí vamos. Más que eso, más que eso. ¿Qué otra cosa necesitaríamos? Y va por ahí, por lo que usted dice. ¿Qué necesitaríamos? Magnitud. Magnitud de la fuerza. Pero más que eso, que yo le diga, y está bien todo lo que están diciendo, y perfecto, ¿verdad? Les agradezco por participar. O sea, fuerza por distancia. Entonces, ustedes como ingenieros, siempre que les hagan esa pregunta, lo primero que yo les decía, miren, ustedes como ingenieros, antes de usar una fórmula,
como esta, en primer lugar dice fuerza por distancia. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar, usted, ingeniero, tiene que decirme cuál fue la trayectoria que siguió esta silla de este punto a este punto de acá. Y ahí sí, porque yo podría decir, ¿sabe lo que pasa? Que yo agarré esta silla, la pasé para aquí, la subí aquí, le di vuelta aquí, le di vuelta acá, le di para acá, di para acá y llegué a este punto. Entonces usted me tiene que decir, bueno, es la fuerza a lo largo de esta trayectoria que usted siguió hasta llegar a este punto. Porque si yo solo tomo el punto 1 al punto 2, no estoy siendo objetivo. Para poder saber el trabajo que usted hizo o realizó para llevar esta silla a este punto acá, yo necesito saber la trayectoria. Entonces, todo proceso que nosotros hagamos de ahora en adelante, tengo que saber la trayectoria. Miremoslo en termodinámica. Yo les puse un ejercicio a mis alumnos, que no me acuerdo el enunciado totalmente, pero les dije, bueno, mire, sabe que vengo yo y tengo agua caliente, tengo agua y quiero calentar esta agua. Y vengo yo y alguien les dice, mire, ingeniero, yo vine y calenté esta agua y tardó 1 hora en calentar. Y aquí estaba a 10 grados, vamos a poner es bien específico el ejercicio, 10 grados y la llevé aquí a 100 grados, y me tardé 15 minutos. ¿Qué pasaría si yo utilizo otra fuente de energía acá, 2 fuentes de energía? ¿Cuánto tiempo me tardaría? Entonces, ustedes como ingenieros, en primer lugar, antes de agarrar esto, el punto inicial y el punto final, ustedes deben preguntarle, ingeniero, antes de resolver esto, usted tiene que decirme cuál fue la trayectoria que siguió. Ah, bueno, mire, le voy a contar. Yo vine y empecé a calentar esta agua. Pero resulta ser que 3 minutos después que yo calenté, me llamaron por teléfono, entonces decidí apagar esta fuente de energía. Como la apagué, quiere decir que tal vez alcanzó los 20 grados centígrados, pero tuve que apagarla, entonces se fue enfriando. Después regresé 15 minutos después y lo volví a calentar, y nuevamente volvió a sonar el teléfono y mejor lo dejé, lo apagué y se volvió a enfriar, Después volví otra vez y lo volví a calentar y otra vez volví a recibir una llamada y lo dejé enfriar nuevamente, se enfrió y nuevamente lo calenté. Entonces, esta trayectoria es diferente a que lo haya calentado de un solo para acá, porque aquí hay un gasto de energía, pero aquí hay otro gasto de energía. Aquí se gastó más energía que este punto que está acá. Entonces, para usted decirme, yo hacerle una pregunta de examen, ¿cuánta energía se gastaría de pasar de 10 a esto? Yo lo hice y se tardó y me gasté 5 kilonewton por decir, o 5 joules de energía por decir algo. Usted sí que decir cuál fue la trayectoria que usted siguió. Si usted no me dice la trayectoria, yo no podía decirle si lo puedo repetir. Vamos, entonces la trayectoria es importante en todo proceso, ¿verdad? Es como que alguien le haya dicho, no sé, ¿verdad? O sea, ¿cómo llegaste del punto A al punto B? Alguien se pudo ir en línea recta y otro pudo haber hecho esta trayectoria. Entonces no es lo mismo, los dos llegaron al mismo punto, pero el que gastó más energía fue el que siguió esta ruta. Entonces, para poder saber la energía que yo gasté, debo de saber la trayectoria. No solamente necesito saber el punto inicial y el punto final. Necesito saber cuál es la trayectoria del sistema. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque más adelante se especifica. Solo quiero verlo, que lo veamos acá. Entonces, dice lo siguiente. Los procesos, dice cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema se le llama proceso. Ya lo explicamos eso. Y la serie de estados por las que pasa un sistema se le llama trayectoria del proceso. Para describir completamente un proceso se debe especificar el estado inicial y final, así como la trayectoria que sigue y la interacción con los alrededores. Ojo con eso. No es lo mismo que yo les diga, mire, yo calenté este recipiente, pero aquí el medio ambiente estaba más caliente que cuando yo lo hice aquí en este punto de acá. Entonces usted me va a decir, sí, ¿sabe qué pasa, ingeniero? Que parte de esta energía que estaba aquí pasaba al medio ambiente, que ahora que está más caliente, eso ya no va a pasar, entonces no va a ser el mismo proceso. Tengo que ver cuál es la trayectoria que usted siguió y aparte de eso tengo que saber si los medios ambientes con que he trabajado son los mismos. Si es lo mismo, ya tiene que ser las mismas condiciones. Entonces, nuevamente, no es, y como ingenieros acuérdense esto, ¿verdad? Cuando a ustedes les dicen, ingeniero, puedo
¿él fue más eficiente o no fue, o el otro es más eficiente? Bueno, habría que ver las condiciones. Todos trabajaron con los mismos vehículos, todos trabajaron en la misma circunstancia, todos trabajaron a la misma hora del día, todos trabajaron a la misma hora y ese tipo de cosas. Entonces, para poder determinar un estado termodinámico o poder determinar un sistema o poder determinar un proceso, yo necesito conocer todo lo que está pasando alrededor. Estamos, todo eso. Estamos. No solamente acuérdense, solo es el estado inicial y final, es la trayectoria que estoy siguiendo para seguir ese proceso. Ahora dice, cuando un proceso se desarrolla de tal manera que todo el tiempo el sistema permanece infinitesimal cerca de un estado de equilibrio, estamos en procesos que se llaman cuasiestáticos o cuasiequilibrio. Nosotros vamos a trabajar con procesos cuasiestáticos o cuasiequilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que casi se mantienen en equilibrio, si no, no podemos resolverlos. Ya vamos a ver los ejercicios. ¿Qué quiere decir? Si yo vengo y les digo, este recipiente, ¿qué quiere decir esto? Si yo les digo, este recipiente está a 100 grados centígrados, por decir algo, vamos a asumir que está en equilibrio. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que no cambia esta temperatura en el tiempo. Porque si esto no es verdad, si ustedes se van hoy en día y miran la cisterna de su casa, cuando se dispara la bomba, van a ver que la presión varía, va subiendo y llega un momentito que se mantiene, baja, sube, sube, hasta que llega el punto. ¿Por qué? Porque eso no es un proceso en equilibrio. Pero no lo podría, si ustedes me piden encontrar la potencia en la bomba, tendría que encontrarla en todo el trayecto que tenemos acá. Entonces, los procesos de ahora en adelante los vamos a utilizar como en cuasi equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que vamos a asumir que su temperatura permanece constante en el tiempo. Eso es lo que quiere decir en los procesos. Ok, ¿alguna pregunta que tengan, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. ¿Es más difícil encender fuego, o sea, una fogata, en una playa o en una montaña? Ahí va a depender. Bueno, realmente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos... es que ahí no hay problema, porque ¿qué pasa? Porque el que hace la combustión es la madera. Ahora, si usted me dice que necesitamos el oxígeno, o sea, donde va a tener mayor combustión es a nivel del mar que en una montaña. ¿Por qué? Porque en una montaña el aire es más raro. En el mar lo que vamos a tener es mayor presión atmosférica. Ahora, en el mar tenemos una mayor temperatura, por lo tanto las moléculas se dispersan. En una montaña tenemos la temperatura baja y eso se compacta. Entonces, habría que ver bajo las condiciones que estamos viendo. No es tanto decir el lugar, es decir, a qué horas, bajo qué circunstancias estamos y todo ese proceso. Por eso es que cuando nosotros hablamos como ingenieros, no solo hablamos del punto inicial y el punto final. Tenemos que hablar, bueno, mire, vamos a encender esta fogata y la vamos a encender a mediodía, la vamos a hacer en esta condición sin viento, la vamos a hacer esta otra condición con este tipo de madera y todo eso que nosotros tenemos. Por eso es que, nuevamente, cuando hablamos de un proceso, ojo, tenemos que hablar de todas las condiciones. Entonces, habría que ver las condiciones en las cuales usted está hablando. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya solo tenemos menos de un minuto. Si tienen alguna pregunta, por favor, en la